Después de estudiar la estructura bacteriana y antes de iniciar el estudio particular de cada género, vamos a desarrollar el tema de antimicrobianos. Este tema lo vamos a dar en 3 presentaciones. En esta primera veremos una clasificación de estos agentes y sus mecanismos generales de acción y de resistencia antibiótica. O sea, cómo actúan los antibióticos sobre las bacterias y qué hacen las bacterias para evitar la acción antibiótica. En la segunda presentación estudiaremos a los antibióticos que actúan sobre la pared de las bacterias y en la tercera a los agentes que actúan sobre los ribosomas, sobre las membranas, a los que actúan sobre ácidos nucleicos o que inhiben alguna vía metabólica. Así, los objetivos de esta presentación serán clasificar a los agentes antibióticos que se utilizan en la actualidad, definir sensibilidad y resistencia antibiótica y analizar las pruebas de sensibilidad antibiótica que usamos en los laboratorios para predecir hasta cierto punto cuál será la acción de los agentes sobre las bacterias implicadas en un proceso infeccioso. También veremos su aplicación y la interpretación general de los resultados. El primer antibiótico descubierto fue la penicilina y debemos este descubrimiento a Alexander Fleming, que en Londres en 1928 descubrió este antibiótico de modo accidental. Por supuesto, fue un accidente impregnado de su inteligencia. Resulta que Fleming estaba estudiando una bacteria, Staphylococcus aureus, y hacía desarrollar esta bacteria en los medios de cultivo. El medio de cultivo en el que había sembrado Staphylococcus aureus se contaminó accidentalmente con un hongo filamentoso. Y lo que observó Fleming fue que alrededor de ese hongo, Staphylococcus aureus no desarrollaba. Esto llevó a estudiar a ese organismo filamentoso y a las sustancias que secretaba, y fue así que el hongo era Penicillium notatum y que producía una sustancia antibacteriana que inhibía el estafilococo, que resultó ser la penicilina. La penicilina descubierta por Fleming ayudó a controlar muchas infecciones y llevó a la disminución de la mortalidad de la neumonía, que hasta ese entonces tenía consecuencias muchas veces fatales. A partir del descubrimiento de la penicilina, se fueron descubriendo y describiendo otros agentes antimicrobianos, algunos sintetizados por otros hongos o sintetizados por bacterias, y otros que son el producto de la modificación de bases naturales y que constituyen antibióticos de naturaleza sintética. En estas presentaciones hablamos de antimicrobianos, pero también es común referirse a estos agentes como antibióticos, y en realidad antibióticos es una palabra amplia que se refiere a sustancias que inhiben a células vivas. Por ejemplo, pueden ser también citostáticos, son antibióticos. Y para diferenciarnos de los citostáticos, vamos a hablar de antimicrobianos en esta materia. A su vez, los antimicrobianos pueden ser antibacterianos, antivirales, antiparasitarios o antimicóticos. Entonces, tengan en cuenta que de todas estas maneras podemos hablar de estos agentes, pero que en la jerga muchas veces se habla de antibióticos directamente. Y los antimicrobianos son sustancias capaces de actuar sobre microorganismos, en forma general, sean estos bacterias, hongos, parásitos o virus. Y esa acción se va a reflejar en la capacidad para inhibir el desarrollo de estas células u organismos o para producir la muerte.
Cuando hablamos de inhibición del desarrollo, quiere decir que la célula microbiana no se multiplica. No implica esto la muerte de la célula. Así van a haber agentes antibióticos inhibidores y otros agentes antibióticos que produzcan la muerte de la célula. Los antibióticos o antimicrobianos van a actuar sobre ciertas estructuras de las células microbianas o sobre vías metabólicas, y así van a producir su efecto inhibidor, que vamos a denominar en el caso de las bacterias un efecto bacteriostático, o un efecto letal sobre las bacterias, que es un efecto bactericida. También puede ocurrir que las bacterias no sean inhibidas, y en ese caso vamos a hablar de bacterias resistentes a ciertos antibióticos. O puede ocurrir que dentro de una población bacteriana hayan células resistentes y células sensibles, y esto puede llevar a la selección y emergencia de cepas resistentes. Los antimicrobianos pueden clasificarse según distintos criterios. Por ejemplo, pueden clasificarse según su origen, según el mecanismo de acción, según su estructura química. También pueden clasificarse según el tipo de actividad que ejerzan sobre las bacterias en el caso de los antibacterianos, o pueden clasificarse por el momento del desarrollo bacteriano en el cual actúen, o sea, en función del punto de la curva de crecimiento bacteriano donde ejercen su acción, o pueden clasificarse también en relación a la respuesta y a la exposición del antibiótico y la respuesta que genera esa exposición antibiótica. En primer lugar, analizamos esa clasificación en base al origen. Un poco ya vimos de la historia del descubrimiento de la penicilina, que la penicilina natural se origina de un hongo. ¿Sí? Entonces, esos antibióticos que tienen este tipo de origen se denominan antibióticos naturales o antibióticos biológicos, porque son producidos por microorganismos, que pueden ser actinomicetos, hongos o bacterias. Sobre esa base de antibióticos biológicos se pueden introducir algunos radicales químicos, y en ese caso pasan a ser antibióticos semisintéticos. Ya interviene la industria farmacéutica, pero en forma parcial. O puede ocurrir que sean producidos totalmente en forma como una síntesis química, y esos son los antibióticos sintéticos. Según la actividad de los antimicrobianos sobre las bacterias, los podemos clasificar como bacteriostáticos o bactericidas. Los antibióticos bacteriostáticos son aquellos que inhiben el desarrollo bacteriano, que impiden que la bacteria crezca y se multiplique. Pero esto no implica que tenga un efecto letal, no significa que mate a la bacteria, solamente que frena su desarrollo. Muchas veces esto es suficiente, y es así cuando el paciente es inmunocompetente o cuando tiene infecciones que no son graves, no son infecciones profundas, y entonces el freno, la bacteria frenada, digamos, con ese efecto bacteriostático, puede ser eliminada luego por el sistema inmune del huésped o por las barreras como el flujo miccional, por ejemplo. Y otros antibióticos son bactericidas. Estas son propiedades inherentes a cada familia de antibiótico y al mecanismo de acción que tengan. Los antibióticos bactericidas son aquellos que tienen un efecto letal sobre la célula bacteriana, que la matan. Y desde el punto de vista microbiológico, vamos a definir la bactericidia como la muerte del 99,9% de la población bacteriana. Este efecto bactericida, o sea, aplicar antibióticos con efecto bactericida, es necesario en pacientes que tengan infecciones graves y también en pacientes inmunocomprometidos. Otra manera de clasificar a los antibióticos
es en base a su estructura química, y así vamos a definir familias como la familia de los antibióticos beta-lactámicos. En la estructura química de los antibióticos beta-lactámicos hay un anillo beta-lactámico, que es un anillo de 4 átomos que contiene un átomo de nitrógeno, y esa estructura es la que está presente siempre en un antibiótico beta-lactámico. Y vamos a llamar unión beta-lactámica a la unión al enlace entre el nitrógeno y el carbono que tiene el oxígeno cetónico. Sobre esta base, sobre este anillo base, se fusionan otros anillos que van a dar origen a los distintos tipos de beta-lactámicos. Así, las penicilinas, el subgrupo de las penicilinas, tiene fundido al anillo beta-lactámico otro anillo de 5 átomos que contiene a un átomo de azufre. Las cefalosporinas también tienen en el segundo anillo un átomo de azufre, pero este segundo anillo es de 6 átomos. Y tenemos los carbapenems, por ejemplo, que tienen el segundo anillo como de 5 átomos, pero sin el azufre. ¿Sí? Entonces, sobre estos anillos base, se van a ir agregando distintos radicales libres en diferentes posiciones que van a dar origen a las distintas penicilinas o a las distintas cefalosporinas o a los distintos carbapenémicos. También hay antibióticos como tipo ácido clavulánico que por sí solo no se utiliza como un antibiótico, pero que puede acompañar a otro antibiótico beta-lactámico para inhibir ciertas enzimas que son las beta-lactamasas y que ya vamos a estudiar. También encontramos la fosfomicina, colistina, el lipopéptidos cíclicos, los glicopéptidos como vancomicina y teicoplanina. La estructura también permite clasificar a las tetraciclinas. Las tetraciclinas se caracterizan porque tienen cuatro núcleos fusionados, los aminoglucósidos porque tienen moléculas de glúcidos con distintas sustituciones en distintos puntos, y eso va a dar origen a los distintos aminoglucósidos como gentamicina, amicacina, canamicina, etc. Luego tenemos a los macrólidos, que son moléculas grandes, macrociclos. Entre ellos nombramos a la eritromicina como un ejemplo, también las rifamicinas, el ácido fusídico, la familia de las quinolonas, con viejas quinolonas y las nuevas quinolonas que tienen un átomo de flúor, esa F que está en rojo, y por eso se las denomina fluorquinolonas. También otros que tienen uniones azólicas, como nitrofurantoína y los nitroimidazólicos. Entre los nitroimidazólicos, el más nombrado va a ser metronidazol, que actúa sobre bacterias anaeróbicas, pero también lo van a estudiar en parasitología, ya que es un antiparasitario importante. Otro criterio de clasificación de los antibióticos es según el blanco de acción, según la estructura sobre la que actúen o según la vía metabólica donde actúen, qué hacen para inhibir el desarrollo bacteriano o para producir su efecto letal. Tenemos antibióticos que actúan sobre la pared cuando la pared se está formando, o sea que van a inhibir la síntesis de la pared, y entre estos reconocemos a los antibióticos beta-lactámicos. Los antibióticos beta-lactámicos tienen como subfamilias constituidos por las penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactames. También inhiben la síntesis de la pared los glicopéptidos como vancomicina y teicoplanina, la bacitracina, aunque bacitracina no es muy usado como antimicrobiano, pero sí tiene un efecto antibacteriano. Y
También la fosfomicina, por ejemplo, actúa sobre la pared, inhibiendo la pared. Sobre la membrana celular actúan las polimixinas como colistina. Luego tenemos antibióticos que actúan sobre la síntesis de los ácidos nucleicos o sobre la estabilidad de los ácidos nucleicos, por ejemplo, las quinolonas. Las quinolonas se unen a girasas, enzimas que estabilizan el ácido nucleico, que permiten el superenrollamiento del cromosoma bacteriano y que además dan estabilidad a las tensiones que se generan como consecuencia de ese superenrollamiento. Al unirse e inhibir a estas enzimas, las quinolonas desestabilizan los ácidos nucleicos. A este nivel también actúan los nitroimidazólicos y nitrofurantoína. Las rifamicinas, incluida en esta familia la rifampicina, se unen a una RNA polimerasa dependiente del ADN. Esta es una enzima que permite la polimerización del RNA mensajero, o sea que las rifamicinas en definitiva actúan inhibiendo la transcripción del ADN al RNA mensajero. Hay antibióticos que inhiben la síntesis proteica y estos van a ejercer su acción al unirse a los ribosomas. Se pueden unir de modo específico a las distintas subunidades, a la subunidad 30S o a la subunidad 50S. A la subunidad 30S se unen las tetraciclinas y también los aminoglucósidos. Y a la subunidad 50S se unen más bien los macrólidos, clindamicina, linesolida, cloranfenicol, streptograminas y también los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos se pueden unir a las dos subunidades. Y por último, en cuanto al mecanismo de acción, se encuentran antibióticos que inhiben alguna vía metabólica. Y acá tenemos a trimetoprima y a las sulfamidas. Entre las sulfamidas encontramos a sulfametoxazol, que se puede administrar en forma conjunta con trimetoprima sulfametoxazol, que se denomina cotrimoxazol, y que ambos antibióticos van a actuar en pasos secuenciales de la misma vía metabólica, y de esa manera ejercen un efecto sinérgico, potenciándose mutuamente al ser administrados en forma conjunta. Los antibióticos pueden actuar sobre distintas fases metabólicas de la bacteria. Durante el crecimiento bacteriano, los microorganismos pueden encontrarse en una fase de crecimiento activo o en una fase estacionaria, y algunos antibióticos actúan en forma más específica sobre una fase u otra. Esto es importante porque en algunos tejidos la bacteria puede no estar multiplicándose activamente y entonces va a necesitar antibióticos que actúen sobre esa fase. Hay antibióticos que pueden ejercer un efecto subinhibitorio, o sea que pueden causar una modificación y una alteración en la bacteria aún antes de alcanzar las concentraciones necesarias para inhibirla. Lo mismo que puede quedar un efecto posterior a la administración del antibiótico. Para comprender las diferencias en la acción según la fase metabólica, vamos a ver cómo se multiplica una bacteria. Las bacterias se dividen por fisión binaria. Eso significa que cada célula bacteriana se va a empezar a dividir al duplicar sus ADN, sus cromosomas. Los mismos se van a separar y va a comenzar una invaginación de la membrana citoplásmica y de la pared, que va a constituir un tabique y que va a permitir la posterior separación. Así, de una célula bacteriana se van a originar en primer lugar 2 células hijas, y de cada una de estas a su vez otras 2, y así sucesivamente, de manera que
durante el transcurso del tiempo, si la bacteria está en un medio que le suministra los nutrientes adecuados, va a comenzar a desarrollarse en forma logarítmica o exponencial. Si tuviéramos una preparación de una suspensión de bacteria y supiéramos cuántas bacterias hay y las pudiéramos contar, de hecho eso lo podemos hacer, vamos a ver y vamos evaluando cómo se modifica la concentración bacteriana en el tiempo y calculamos los logaritmos de esas concentraciones bacterianas, nos vamos a encontrar con que en un principio hay una fase estacionaria o fase de latencia. Eso corresponde a los primeros momentos cuando las células bacterianas comienzan a nutrirse, comienzan a incorporar los nutrientes, crecen pero sin dividirse. Luego comienzan a dividirse, a multiplicarse, como explicamos en la diapositiva anterior, y comienza entonces la fase de crecimiento activo, la fase en la que la bacteria está sintetizando proteínas y su pared está creciendo y se está dividiendo, ¿sí? Entonces crece en forma exponencial el logaritmo del número de bacterias. Luego, si la bacteria se mantiene en el mismo medio de cultivo, los nutrientes comenzarán a agotarse y la multiplicación bacteriana ya no va a ser tan activa. También se van a concentrar algunos detritus, metabolitos que sean tóxicos para la misma bacteria, y entonces la cantidad de bacterias que se multiplican se equilibra con la cantidad de bacterias que mueren, y estamos en una fase estacionaria. Luego, si se terminan de agotar los nutrientes, la cantidad de bacterias que muere va a ser superior a la cantidad de bacterias que se multiplican y entramos en la última fase, que es la fase de muerte celular. A la primera fase se conoce como fase lag o fase de latencia. La segunda es la fase logarítmica o de crecimiento exponencial. Y en esta fase actúan fundamentalmente los antibióticos que inhiben la multiplicación, que inhiben el crecimiento de la pared, que inhiben con eso entonces la formación de pared, y son los betalactámicos, los glicopéptidos, fosfomicina. Hay antibióticos que actúan en todas las fases, tanto en la fase exponencial como en la fase estacionaria, y estos son los polipéptidos y los que inhiben la síntesis de proteínas. Y hay antibióticos que actúan sobre bacterias durmientes, que son las rifamicinas y también los inhibidores de la síntesis proteica. En lo que hace a la cinética de acción antibiótica, algunos antibióticos son concentración dependiente, es decir, que van a ejercer un mayor efecto a mayor concentración del antibiótico. No importa cuánto tiempo ese antibiótico está en la sangre por arriba de la concentración necesaria para inhibir a la bacteria o para matarla. Lo importante es que se alcancen altas concentraciones. Por ejemplo, los aminoglucósidos, que son concentración dependiente en cuanto a su cinética de acción. Sin embargo, hay otros antibióticos cuya acción va a ser determinada por el tiempo en el que se encuentren en sangre a una concentración superior a la necesaria para inhibir a la bacteria. Y estos antibióticos se clasifican como antibióticos que tienen una cinética de acción dependiente del tiempo de exposición al agente. Por ejemplo, los antibióticos betalactámicos. Estas variables de la cinética de acción son útiles e importantes de conocer para la correcta dosificación y administración de los antibióticos. Hasta este punto estudiamos cómo actúan los antibióticos. Si bien ya comenzamos a hablar o a definir algunos parámetros que hacen a la resistencia, fundamentalmente estuvimos hablando de los mecanismos generales de acción de los antibióticos. Y ahora vamos a hablar un poco más de los mecanismos de resistencia. ¿Cómo hacen las bacterias para evitar el efecto antimicrobiano? Bueno, así
la resistencia en los antibióticos refleja la capacidad que tienen los microorganismos para evitar el efecto inhibidor o efecto letal que ejercen los agentes antimicrobianos. Las bacterias pueden mostrar resistencias a uno o a un antibiótico o a una familia de antibióticos o a varias familias de antibióticos. Y en base a esto vamos a hablar de bacterias resistentes o bacterias multiresistentes o bacterias de extrema resistencia o panresistentes, que es cuando tienen resistencia a todas las familias de antibióticos conocidos. Las infecciones por bacterias multiresistentes tienen una mayor mortalidad, se ve que aumenta el tiempo de internación del paciente que tiene infección por este tipo de bacterias, también los costos de salud y los riesgos de infecciones intrahospitalarias y la toxicidad para el paciente. Por estos motivos es tan importante conocer las resistencias que puedan tener las bacterias a los antibióticos y la forma de evitar esas resistencias. Algunas resistencias son inherentes a las bacterias, pero hay otras que pueden adquirir. Y la clave está en aprender antibióticos para evitar la emergencia de estas resistencias que producen todos estos efectos adversos que mencionamos. Algunos antibióticos son muy grandes y no pasan, por ejemplo, a través de la membrana externa de los gram negativos. Así, las bacterias gram negativas pueden tener una resistencia natural o intrínseca a algunos antibióticos. Esto es solo un ejemplo, ¿sí? Para decirles que hay bacterias con resistencia propia. Algunos géneros o especies tienen naturalmente resistencia a ciertos antibióticos y eso es lo que definimos como resistencia intrínseca. En otros casos hay antibióticos que tienen actividad sobre una especie bacteriana, pero debido al uso inadecuado de antibióticos o a la transmisión de genes de una bacteria a otra, ese género bacteriano que era sensible a un antibiótico pasa a ser resistente. Si pensamos en Fleming cuando descubrió la penicilina, ¿por qué descubrió la penicilina? Porque Staphylococcus aureus era sensible a la penicilina, por lo cual no creció alrededor del Penicillium notatum. Sin embargo, hoy en día la gran mayoría de las cepas de Staphylococcus aureus es resistente a la penicilina, ¿sí? Pero esa resistencia no es algo que siempre tuvo el Staphylococcus aureus, sino es por un mecanismo de resistencia que adquirió con el transcurso del tiempo. Y este ejemplo es el de la resistencia adquirida. Entonces son mecanismos que la bacteria adquirió por el uso indebido generalmente de los antibióticos. Cuando la bacteria tiene un mecanismo de resistencia, pueden haber genes que regulen la expresión de ese gen de resistencia. O puede ser que la bacteria exprese ese gen de resistencia en forma constante, continua. En base a esto vamos a definir la resistencia constitutiva cuando la bacteria expresa el mecanismo de resistencia en todo momento. Y una resistencia inducible es aquella que se expresa fenotípicamente está presente, pero fenotípicamente se expresa ante la presencia de un elemento externo. Puede ser un elemento ambiental o alguna sustancia o incluso otro antibiótico que permita la manifestación del gen del mecanismo de resistencia. Y esa es la resistencia inducible. Y el agente externo ambiental u otro antibiótico que induce se denomina inductor. Los genes que codifican mecanismos de resistencia pueden encontrarse en el cromosoma bacteriano, o sea, en su equivalente nuclear, o en un plásmido. Y en base a esto, clasificamos a las resistencias como cromosómicas o plasmídicas.
Ya comprendimos que las resistencias intrínsecas son propias e inherentes a un género o a una especie bacteriana, desde su origen, pero con la evolución pueden adquirir mecanismos de resistencia. Ahora, ¿cómo adquieren ese mecanismo de resistencia? Porque hay una transformación genética. Esa transformación genética puede darse por una mutación en el cromosoma o en un plásmido, puede ser una mutación puntual, hay mutaciones que son silentes y hay otras que llevan a cambios significativos, como puede ser la adquisición de un mecanismo de resistencia. También pueden adquirirse resistencias por reordenamientos en el genoma. Y acá es muy importante la acción de los transposones. Recordemos que son los que habíamos denominado como genes saltarines, porque pueden insertarse en un plásmido o en el cromosoma y salir con relativa facilidad y así generar estos reordenamientos que lleven a la expresión de un mecanismo de resistencia. Y otra manera es que la célula bacteriana adquiera un gen de resistencia que codifica un mecanismo de resistencia que sea externo. Todo el gen de resistencia lo adquiere porque, por ejemplo, una bacteria se lisa, libera al medio externo ADN, se lisa ese ADN y un gen de resistencia de ese ADN liberado se incorpora a otra célula bacteriana a través de proteínas que permiten este ingreso. Ese procedimiento se denomina transformación. También, si recordamos cuando estudiamos plásmidos, las bacterias podían unirse a través de pili, a través de un mecanismo que se denomina conjugación. Y la unión de esos pilis actúa como un túnel, digamos, que permite una comunicación y transferencia genética desde una célula dadora a una célula receptora. Y la otra forma de adquirir un ADN extraño, foráneo, es a través del mecanismo de transducción. La transducción es cuando un virus inyecta a la célula bacteriana un material genético. Y lo que explicamos en la diapositiva anterior es lo que tenemos escrito en la presente. Comenzaremos a ver los mecanismos de resistencia, pero en forma general. En las próximas presentaciones, a medida que vayamos viendo las diferentes familias de antibiótico, vamos a estudiar cuáles de estos mecanismos generales son los que aplican a esas familias. Entre los mecanismos generales de resistencia vamos a describir a la impermeabilidad. La impermeabilidad es un mecanismo de resistencia que, si está presente, va a estar en las bacterias gram negativas, porque se trata de la impermeabilidad de la barrera que expresa la membrana externa de los gram negativos y que impide el ingreso de los antibióticos, por ejemplo, a la pared que está en formación o al citoplasma. Si bien este mecanismo es más frecuente en gram negativos, también, porque es impermeabilidad de membrana externa, también puede haber impermeabilidad de la membrana citoplasmática y en ese caso afectará tanto a gram positivos como gram negativos. Otro mecanismo general es la alteración del sitio blanco, de manera que el antibiótico llegue y no reconozca, no se pueda unir a su blanco de acción, o la inactivación enzimática, o que de alguna forma la bacteria pueda captar un metabolito directamente desde el medio externo y no necesite sintetizarlo, o que la bacteria expulse el antibiótico. El antibiótico comienza a ingresar a la célula, pero la bacteria genera un mecanismo
que lo elimina simultáneamente y de esa forma no alcanza las concentraciones necesarias en el sitio de acción. La impermeabilidad es la incapacidad de los antibióticos para atravesar una membrana, y ese pasaje se hace fundamentalmente a través de proteínas, de canales proteicos que son las porinas. Eso puede ocurrir porque el antibiótico tiene un tamaño o una carga eléctrica que le impide pasar a través de esas porinas, o porque la bacteria modifica la composición proteica de esas porinas y esas alteraciones impiden el pasaje de los agentes, o porque directamente la bacteria deja de sintetizar alguna porina. En lo que hace a la membrana interna o membrana citoplasmática, algunos antibióticos para atravesarla necesitan que se genere una determinada cantidad de energía, un gasto energético, y esa energía proviene del transporte de electrones a través de la cadena respiratoria que se encuentra en esta membrana. Algunas bacterias tienen un metabolismo que escapa a la generación de esta energía necesaria, y eso también afecta el ingreso, o sea que confiere impermeabilidad a algunos antibióticos. Un ejemplo es el género Enterococcus y su resistencia a los aminoglucósidos. Los ejemplos de alteración del sitio blanco son varios. Cuando estudiamos estructura bacteriana y la formación de la pared, mencionamos que los disacáridos pentapéptidos que se forman en el citoplasma y que migran hacia la zona donde se está formando la pared van a polimerizar con otros restos de pared por la acción de enzimas transpeptidasas y transglicosidasas. Estas enzimas son también el sitio al cual se van a unir los antibióticos beta-lactámicos, entre ellos las penicilinas. Por eso se denominan PLP, proteínas ligadoras de penicilina. Puede ocurrir que estas PLPs se modifiquen y que tengan baja afinidad por el antibiótico. Al no poder unirse, ¿sí? La bacteria puede seguir sintetizando su pared. Puede ocurrir que la bacteria deje de formar o altere una PLP a la cual se unen los antibióticos beta-lactámicos, pero que sea no esencial, o sea que no sea esencial para la formación de la pared. O puede ser que produzca una PLP alternativa o una supernumeraria y que solo algunas de esas moléculas entonces se saturen con el antibiótico y las demás sigan funcionando para la polimerización del peptidolicán. Otro sitio blanco es la dealanina terminal, cuando la pared en formación está como un disacárido pentapéptido, y recordemos que a esta dealanina terminal se unen los glicopéptidos. Entonces, al modificar uno de estos aminoácidos, el antibiótico ya no podrá unirse. Antibióticos que actúan sobre los ribosomas deben unirse a los ribosomas, pero por acción de enzimas como metilasas se pueden unir grupos metilo que alteran el sitio blanco de unión de estos antibióticos. O también puede ocurrir que mute la ADN girasa a la cual se unen las quinolonas floradas, de modo que sigan cumpliendo su rol como girasas para el ácido nucleico, pero que el antibiótico ya no se pueda unir. El tercer mecanismo general es la inactivación enzimática. Se trata de la formación de enzimas por parte de la bacteria, y son enzimas que inactivan a los antibióticos, que lisan alguna unión o alguna estructura del antibiótico, inactivándolo, dando un producto inactivo como antimicrobiano. Por ejemplo, algunas bacterias pueden producir enzimas que hidrolizan el anillo beta-lactámico de los antibióticos beta-lactámicos, y estas enzimas se denominan en forma general beta-lactamasas. Hay muchos tipos de beta-lactamasas que estudiaremos en la próxima clase, pero por ahora tengan presente
que es un conjunto amplio y variado de enzimas que pueden hidrolizar tanto a las penicilinas como a cefalosporinas e incluso a carbapenems. Hay enzimas que inactivan a los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, entre los radicales que tienen adheridos y que permiten diferenciar unos de otros, hay grupos acetilos, grupos fosfatos, grupos adenilos, y las bacterias pueden formar acetiltransferasas, adeniltransferasas o fosfotransferasas que llevan a la inactivación de los aminoglucósidos y por lo tanto a impedir su acción. También algunas bacterias pueden formar una cloranfenicol acetiltransferasa o una cloranfenicol nitroreductasa o eritromicina esterasa. El ejemplo típico de hacer un bypass en una vía metabólica lo vamos a ver al estudiar la acción sinérgica de trimetoprima con sulfametoxazol. Estos dos antibióticos actúan sobre distintos pasos de una vía metabólica que lleva a la formación de timina. Pero si la bacteria puede captar la timina directamente desde el medio externo, desde un tejido o desde un medio de cultivo, entonces el hecho de que se administren estos antibióticos no va a tener ningún sentido, porque la bacteria ya no necesita esa vía metabólica, ¿sí? Entonces ese es un mecanismo de resistencia. El eflujo es un mecanismo de resistencia que puede afectar la acción de tetraciclinas, macrólidos, quinolonas, antibióticos betalactámicos y que consiste en la expulsión del antibiótico de la célula bacteriana. El antibiótico para actuar debe llegar al blanco de acción. Pensemos como lo que vemos en las figuras inferiores. En la primera, en rojo, vemos un antibiótico que ingresa al citoplasma bacteriano, pasa a la envoltura de la bacteria, ingresa y llega a los ribosomas donde podrá actuar. Bueno, eso es lo que ocurriría en forma normal, en una bacteria sensible a ese antibiótico supuesto. Ahora, algunas bacterias desarrollan una bomba de flujo que es una combinación de varias proteínas y estas proteínas captan o atrapan al antibiótico. En la medida de que el antibiótico ingresa a través de la membrana citoplásmica de la pared o membrana externa en el caso de las gram negativas también, se da tanto en gram positivas como en gram negativas. Este antibiótico es captado por estas proteínas, en verde en el gráfico, y expulsado al exterior. De esa manera, el antibiótico no alcanza las concentraciones adecuadas en el blanco de acción y la bacteria sí se comporta como resistente a ese agente. Resumiendo los mecanismos generales de resistencia, tenemos el mecanismo de impermeabilidad, alteración del sitio blanco, inactivación enzimática, cambio de una vía metabólica y eflujo. Los ejemplos para cada uno de ellos son de impermeabilidad, alteración de las porinas por cambio o por alteración de un sistema de transporte de electrones en la membrana citoplásmica o por pérdida de porinas. Ejemplos de cambios en el sitio blanco o alteraciones son los cambios ribosomales, los cambios en las proteínas ligadoras de penicilina o cambios en la ARNA polimerasa dependiente del ADN o en la ADN girasa. Inactivación enzimática confiere resistencia a los betalactámicos, aminoglucósidos, cloranfenicol, macrólidos. Los cambios en las vías metabólicas a trimetoprima y sulfamidas. Y el eflujo, entre otros, a los betalactámicos, tetraciclinas, quinolonas floradas. Son muchas las variables que intervienen en la selección apropiada del antibiótico y en la buena evolución de un paciente tratado con los mismos. Entre ellos, el género y la especie del microorganismo que causa una infección,
si ese género o especie posee una resistencia natural a algún antibiótico. Por supuesto, el conocimiento teórico de esto lleva a evitar esos antibióticos, o también es posible que una especie bacteriana adquiera un mecanismo de resistencia a algún antibiótico o familia de antibacteriano. Es importante también tener en cuenta el origen de la infección, si es una infección adquirida en la comunidad o si está asociada al cuidado de la salud, cuáles son los patrones de resistencia del microorganismo involucrado en el área, ya que la resistencia puede variar según áreas geográficas e incluso entre instituciones. Siempre se elige ante varias opciones de antibióticos, es mejor elegir aquel que tenga un espectro de acción más reducido, o sea que tenga que las especies blanco de su acción sea la menor posible a modo de evitar la emergencia de resistencia en otras. También hay que tener en cuenta variables farmacológicas como el tipo de antibiótico, la distribución, los metabolitos activos o no, las vías de eliminación del antibiótico, la vía de administración, factores inherentes al paciente como su edad, que el antibiótico se pueda administrar a la edad del paciente y no tenga efectos secundarios adversos, qué enfermedad de base tiene el paciente, si tiene una enfermedad renal, por ejemplo, y es un antibiótico que se elimina por vía urinaria, habrá que controlar mejor las concentraciones y la dosificación, si puede ser hipersensible, y su estado metabólico, el costo de la administración y de la vía de administración son algunas de las variables que hay que considerar. Pero en lo que hace a la relación bacteria-antibiótico, es importante, como ya dijimos, conocer las resistencias naturales, y ese es un concepto teórico que deben sacar de esta materia, pero también están las resistencias que la bacteria va adquiriendo con la evolución, y eso lamentablemente no es tan fácil de predecir, y para ello hay que hacer pruebas de sensibilidad antibiótica. Las pruebas de sensibilidad antibiótica se realizan sobre los aislamientos clínicos significativos, es decir, se van a hacer las pruebas a los aislamientos bacterianos que procedan de la muestra clínica representativa del sitio de la infección y que no sean contaminantes. También va a depender del sitio de infección, esto va a determinar qué antibióticos se van a probar. ¿Qué microorganismos? Bueno, se van a probar los microorganismos cuya sensibilidad no se pueda predecir, y cuando se necesiten utilizar antibióticos que puedan tener una actividad variable, y cuando se dispongan de métodos de prueba aceptados y aprobados internacionalmente. Las pruebas de sensibilidad antibiótica pueden ser cualitativas o cuantitativas. La prueba cualitativa da como resultado si la bacteria es sensible o es resistente a un determinado antibiótico, o también situaciones intermedias que se definen como de sensibilidad intermedia o sensibilidad reducida, o hay situaciones en las que la sensibilidad depende de cuánto antibiótico alcance en el foco, qué concentración de antibiótico se alcance en el foco de la infección. Y esos son los que vamos a definir como sensible dosis dependiente. El método más difundido y más aceptado en los laboratorios de microbiología clínica para hacer estas pruebas cualitativas es un método de difusión de discos de Kirby-Bauer. El método de Kirby-Bauer consiste en, primeramente, tener el desarrollo del cultivo de la bacteria causante de la infección. Luego estas células bacterianas se suspenden en un caldo o en solución fisiológica, con esa suspensión se embebe un hisopo. El hisopo después se traslada a una placa con un medio de cultivo apropiado, que es el medio de Müller-Hinton, un medio estandarizado,
se estría de manera de distribuir homogéneamente las células bacterianas y se colocan encima discos de papel que contienen distintos antibióticos. Esos antibióticos difundirán al medio y la bacteria comenzará a crecer, y para eso las placas con medios de cultivo antibiótico y bacteria se incuban a 35 o 37 grados centígrados. Al día siguiente se va a observar desarrollo bacteriano y zonas de no desarrollo próximas a los discos. Se leerán los halos de inhibición en milímetros y esos resultados se interpretan en tablas. Las tablas están confeccionadas especialmente para cada grupo bacteriano o cada género bacteriano con cada antibiótico. Nos fijamos los puntos de corte y en base a eso definimos si la bacteria es sensible o es resistente a ese antibiótico. Esos puntos de corte se establecen en base a las concentraciones de antibiótico alcanzables en la sangre del paciente cuando él mismo recibe las dosis habituales. Los métodos cuantitativos consisten en enfrentar un mismo inóculo bacteriano a distintas concentraciones de antibiótico y determinar cuál es la menor cantidad de antibiótico capaz de inhibir el desarrollo bacteriano. Ese resultado es la CIM, concentración inhibitoria mínima de antibiótico. El valor de la CIM se interpreta en tablas similares a las que vimos para el método cualitativo y en base a eso permite saber cuando la bacteria es sensible, resistente o de sensibilidad intermedia o dosis dependiente. Los métodos cuantitativos se aplican en el caso de infecciones de bacterias que están causando una infección grave como una endocarditis, osteomielitis, meningitis, para confirmar resistencias que son inusuales, que se detectaron por el método cualitativo, cuando hay fallas del tratamiento, cuando el resultado de la prueba cualitativa es intermedia o no bien definido, para probar nuevos antibióticos con microorganismos exigentes o poco frecuentes y que no desarrollan en el medio estandarizado o para los cuales no hay puntos de corte establecidos. También para definir las sensibilidades relativas, que son esas situaciones de sensibilidad intermedia, o para evaluar combinaciones de antibióticos y para ciertos agentes nuevos para los cuales no hay puntos de corte, también se hacen pruebas cuantitativas. La prueba del epsilómetro es una prueba de difusión, pero que da resultados cuantitativas. Es similar a la prueba de Kirby-Bauer, pero en vez de aplicar discos con antibióticos, se aplican tiras que tienen gradiente de concentración antibiótica y eso permite también determinar la CIM. Hay métodos automatizados que dan como resultado la CIM y su interpretación. Son de diferentes marcas y todos aportan el mismo tipo de resultado. Otra prueba cuantitativa son las curvas de bactericidia, que permiten comparar la velocidad de desarrollo de la bacteria sin antibiótico y de la bacteria con distintos antibióticos. Mediante pruebas cuantitativas también se pueden extraer parámetros tipo PKPD, farmacocinéticos y farmacodinámicos,
que permiten ajustar mejor la dosificación y la forma de administrar los tratamientos antibióticos. El conocimiento de las resistencias y el correcto uso de los antibióticos redunda en la recuperación del paciente, pero su mal uso, su uso inadecuado, lleva a la emergencia de cepas resistentes y esto constituye un verdadero problema de salud pública. Lleva a la amplia diseminación de mecanismos de resistencia, a la emergencia de cepas multiresistentes, de resistencia extrema y panresistentes, y esto acompañado del escaso desarrollo de nuevos antibióticos hace muy difícil el tratamiento de los pacientes que adquieren este tipo de cepas. Como modo de prevenir y tratar de controlar la emergencia de resistencia ante esta situación tan desfavorable para el paciente, se ha promulgado una ley que es la Ley de Prevención y Control de la Resistencia de Antibióticos, que regula el expendio de estos agentes. Para concluir, las ideas claves de esta presentación se refieren a los mecanismos de acción de los antibióticos sobre estructuras bacterianas y vías metabólicas, la resistencia a los antibióticos que puede emerger en bacterias, como resistencias adquiridas o resistencias inherentes y propias de un género, que son las resistencias naturales y que se van a deber a características genéticas. Para predecir el éxito de un tratamiento hay que considerar parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, y las pruebas de sensibilidad antibiótica muestran la acción del antibiótico sobre la bacteria y ayudan a seleccionar el tratamiento específico para un paciente y a confirmar tratamientos empíricos.